Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Más o menos ha sido de en torno a un 20%. Y en este caso hablamos de Rheinmetall, que se está disparando, sus títulos se están disparando a máximos históricos en medio del conflicto y en medio de la mayor demanda que prevé ahora de estos Leopard. Bien, como decimos, Rheinmetall, que junto a la mencionada el otro día Krauss Maffei Beckmann, son las fabricantes las que trabajan conjuntamente para sacar adelante los Leopard. Como decimos, Krauss Maffei Beckmann no cotiza en bolsa, Rheinmetall sí lo hace y se ha hecho y mucho notar en sus títulos la evolución de la guerra, como decíamos, con esas cotizaciones disparadas. Y en torno al último mes hablaríamos de un 20% aproximadamente de esa subida en sus títulos. Después de muchos tiras y aflojas, ya lo decíamos, Alemania ha dado el sí al envío de los tanques Leopard y claro, pues ante la perspectiva de una mayor demanda, Rheinmetall no solo se está disparando, sino que además está mejorando también sus propias previsiones de ingresos. En este caso, lo que hemos conocido es que eleva la previsión de ventas totales y atención también al margen que se lleva por cada uno de los Leopard que vende. En este caso, Rheinmetall, con ganancias antes de impuestos, más o menos el margen de beneficio gira en torno al 10% por cada unidad vendida de Leopard. De cara a este año espera más o menos que los ingresos, que sus ventas giren en torno a 6.500 millones de euros, pero ha mejorado la perspectiva para 2025 y ahora mismo baraja una horquilla de entre 11.000 y 12.000 millones de euros, que son 1.000 millones de euros más que los que pronosticaba apenas hace 2 meses. Así que estamos viendo, como decimos, una clara ganadora en medio del conflicto, en medio de los riesgos y de todas las incertidumbres. En este caso es una empresa dedicada a la defensa, dedicada a la industria armamentística. Pero más allá de la defensa, más allá de la geopolítica, tecnología, la gran protagonista también. Y en este caso también tenemos que hablar de una guerra, pero no es una guerra directa, es una guerra silenciosa entre dos gigantes tecnológicos, Apple y Alphabet. Aunque quizás ya no sea tan secreta ni tan silenciosa si nos estamos haciendo eco los medios de comunicación de los últimos movimientos de Apple frente a la matriz de Google. Bien, vamos a ver, porque en este caso hablamos de dos gigantes de Silicon Valley y Apple lo que está haciendo ahora para rivalizar mejor con Google es reforzar los servicios de sus iPhone, como por ejemplo mapas, búsqueda y la publicidad online. De hecho, estos van a ser los 3 frentes de batalla que vamos a intentar definirles a continuación. Los dos gigantes han sido rivales en el mercado de los teléfonos inteligentes desde que Google adquirió el sistema operativo Android y lo popularizó durante todo el inicio de los años 2000 y sobre todo a partir de 2010. El cofundador de Apple, en aquel momento Steve Jobs, describió en su día a Android como un producto robado. Insistía en que era una mera imitación del iOS de Apple. Y aunque sí que es cierto que en ese momento la rivalidad fue muy ruidosa, se ha ido apaciguando con el paso de los años, pero ahora dos exingenieros de Apple, es decir, dos trabajadores que ya no están trabajando en la compañía de Cupertino, dicen que en estos momentos el fabricante, aunque ya no está en una guerra tan directa frente a Alphabet, sí que le guarda cierto rencor por aquellos días en los que Steve Jobs se pronunciaba de esta forma. Así que sí que podríamos hablar, por tanto, de cierta guerra silenciosa, de unos pasos bastante, no podríamos calificarlos tampoco como lentos, pero pasos pequeños, muy silenciosos, que al final están haciendo que Apple esté ganando músculo frente a su rival. Vamos a hablar de los 3 principales frentes de batalla. Por un lado, tenemos los mapas, el mapeo. En 2012 comenzó cuando Apple lanzó Maps, intentaba desplazar sobre todo a su rival Google como una aplicación predescargada. Nos sale predescargada cuando adquirimos un iPhone. ¿Qué ocurre? Que esta idea, que a priori hubiera sido muy brillante y muy beneficiosa para Apple, resultó que hubo muchos obstáculos por el camino, porque Maps, desarrollada por Apple, implicaba muchos errores. Entonces la experiencia del usuario no era positiva y por tanto el usuario dejaba a un lado la app predescargada para irse
a la rival, como era el caso de Google. Sin embargo, Apple ha hecho muchas mejoras al respecto y a principios de este mes, por ejemplo, anunció Business Connect, que es una función que permite a las empresas reclamar su ubicación digital para que puedan interactuar con los usuarios, mostrar fotos, ofrecer promociones. Es decir, que aparte de que ha mejorado la aplicación Maps, su uso de por sí, también está mejorando la experiencia de cara al usuario. Es, por tanto, un desafío directo para Google y su Google Maps, que se asocia con la plataforma de recomendaciones Yelp, también un poco en esas mismas líneas de mejorar la experiencia completa del usuario. En este caso, por tanto, Business Connect de Apple va un paso más allá, intenta ofrecer funciones únicas a los usuarios con una integración perfecta, por supuesto, con otros servicios de Apple, como sería, por ejemplo, el Apple Pay o también Business Chat, que es una herramienta, en este caso, de chat de texto para los comercios electrónicos. Bien, primer frente, por tanto, los mapas. Apple está haciendo claros avances contra, como decimos, su rival Google. ¿Cuál es el segundo frente? Pues en este caso tenemos que hablar de la búsqueda. Google es por excelencia el gigante de las búsquedas de Internet. Es cierto que algunos gigantes también le han comido parte del camino, de ese terreno, como es el caso de Amazon. Muchas veces muchos usuarios prefieren utilizar a la hora de buscar productos el buscador interno de Amazon, es decir, meterse en la página web de Amazon y directamente buscar el producto que desean comprar antes de pasar por Google, y esto es bastante curioso, pero aún así Google sigue siendo realmente el gigante de las búsquedas, algo que Apple intenta también, de alguna forma, quitarle un bocado de toda esa cuota de mercado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está trabajando de forma interna en una función conocida como búsqueda de Apple. Es una herramienta que facilitaría también miles de millones de búsquedas al día. Esto es lo que dicen los responsables del proyecto. En este caso, sobre todo, se refuerza con las búsquedas mediante voz, por ejemplo, mediante Siri, que es el asistente de iPhone, también mediante la escritura de consultas desde la pantalla de inicio del propio dispositivo o también, por ejemplo, a través de una función Spotlight, y en este caso hablamos de los Mac, de los ordenadores. Entonces, algunos expertos señalan que si Apple sigue avanzando en estos términos, podría robarle un potente bocado, como decimos, a la cuota general de mercado de las búsquedas a Google. Es más, hablan de esa cuota del 92% que tiene Google y de que Apple podría alcanzar aquí una cuota bastante significativa dentro de ese 92%. De todas formas, Apple antes tendría que Google dejase de ser la herramienta de búsqueda principal. Hombre, tiene formas de hacerlo. Por ejemplo, si Apple consiguiera que su propio sistema de búsqueda fuese lo suficientemente bueno, podría incluso conseguir que muchos usuarios pasasen antes por Apple que no por Google. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, Apple podría utilizar alguna estrategia como evitar que Google fuera la aplicación predescargada para las búsquedas. Sin embargo, eso le podría resultar bastante costoso a sus ingresos totales, porque Google le suelta a Apple bastantes billetes para tener esa opción de tener una app de búsqueda predescargada. En este caso, le suelta entre 8.000 y 12.000 millones al año para ser el motor de búsqueda predeterminado del sistema iOS. Así que veríamos también hasta qué punto a Apple le saldría o le sería conveniente, le saldría a cuenta prescindir de esa buena tajada que le aporta Google. Bueno, pero ese es un frente de batalla bastante interesante. ¿Cuál es el tercero y el último? Las ambiciones que persigue Apple en cuanto a publicidad online. Allí Alphabet, matriz de Google, obtiene más del 80% de sus ingresos. El verano pasado, Apple publicó un puesto de trabajo en el que decía que estaba buscando a alguien para impulsar el diseño de la plataforma del lado de la demanda más sofisticada y orientada a, como decimos, la privacidad. Y es que Apple parece que está utilizando los datos, esa privacidad, para mejorar, para perfilar esa publicidad online. El anuncio supone una clara señal de que Apple quiere ahora mismo construir una red publicitaria novedosa, que pueda cambiar la forma en la que los anuncios se entregan a los usuarios, en este caso los que poseen un iPhone, y mantendría al margen a intermediarios de datos de terceros. La búsqueda, como sabemos, es clave para poder acceder a grandes cantidades de datos propios y este sería el nuevo campo de batalla en el que Apple está entrando en estos momentos, que podría, como decimos, encaminar el futuro de la publicidad digital. Así que este movimiento de Apple en tres frentes es muy significativo y podría dejar
la posición de Alphabet dentro del sistema operativo iOS mucho más vulnerable, o de hecho, según dicen algunos expertos, más vulnerable que nunca. ¿Hasta qué punto Apple conseguirá ganar esta guerra silenciosa? El tiempo lo dirá, pero estas son las claves que vigilamos en el día de hoy, como decimos, y comenzamos ya Rolling Stocks.